soberbia, ira, avaricia, lujuria, gula, pereza, envidia. Querer comer, comer y comer, beber y beber y beber hasta que el cuerpo aguante. Este es uno de los pecados capitales que también nosotros debemos de estudiar en este recorrido que estamos haciendo de los 7 pecados capitales. Acompáñenme para que juntos podamos hablar un poco de este pecado y cómo puede ser que también quita la gracia que nosotros recibimos de parte de Dios. Mi nombre es Edgardo Rivera y agradecemos a Televisión Católica de El Salvador por permitirnos llegar a la intimidad de su familia. Avancemos en este estudio de los pecados capitales. Gracias, queridos amigos, por continuar en esta aventura de hablar sobre los 7 pecados capitales. Espero que hasta el momento cada uno de nosotros vayamos analizando cómo está nuestra vida, de qué manera es que nos apartamos totalmente de Dios, cómo es que esa gracia santificante no llega a nuestra vida cuando nosotros le damos la espalda a ese Dios. Pero hay una diversidad de pecados, hay un sinfín de pecados que nosotros tenemos que saberlo muy bien, que es aquello que me aparta totalmente de Dios. Nuestra razón humana bien nos dicta y nuestra conciencia también nos dice cuándo es que nosotros le hemos fallado a Dios. En esta diversidad de pecados, me gustaría que nuevamente vayamos al Catecismo de la Iglesia Católica. En este numeral, en el 1852 y 1853, trata el tema de la diversidad de pecados. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tomando como punto de referencia la carta de los Gálatas, capítulo 5, versículos del 19 al 21, dice lo siguiente. Voy a leerlo literalmente para que veamos tantos pecados que hay. No sé si en alguno de ellos hemos caído alguna vez, alguno de nosotros. Usted en su vida, en este momento no piense en su vecina, en su hijo, en su hija. Piense en usted que me está viendo, porque de eso se trata, y que veamos nuestro pecado. Dice carta de los Gálatas, capítulo 5, versículo del 19 al 21. Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriaguez, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Una infinidad de pecados que nosotros podemos encontrar y una lista de pecados a partir del texto bíblico que hemos leído. Sin embargo, el ser humano, a través de la palabra, debe de darse cuenta qué está fallando, qué es aquello que lo aparta totalmente de Dios y cómo ese pecado está haciendo de su vida que usted pueda apartarse de la gracia de Dios. También nos dice en el numeral 853 que la raíz del pecado se encuentra en el corazón, sale del corazón del ser humano, en nuestro interior. Ahí es donde se alberga todos estos tipos de pecados y que ensucian nuestra alma y que nos apartan de la caridad que Dios tiene hacia el ser humano. Pidámosle nosotros a Dios que podamos encontrar la verdadera razón de nuestra existencia. Si usted está cometiendo algún pecado, analice su vida. Por eso es importante que nos sepamos los 10 mandamientos, que a partir de los 10 mandamientos nosotros podamos ver, ¿he amado a Dios sobre todas las cosas? Y yo me pregunto, ¿he amado a Dios sobre todas las cosas? No, quizás no. Entonces ese es un pecado del cual me está privando de la gracia de Dios. Así que usted, si me está viendo y quizás está tomando nota, qué bueno que lo haga, porque un buen examen de conciencia debe ser de esta manera. ¿He honrado a mi padre y a mi madre? Es otro pecado que lo debo de pensar muy bien, porque también me está afectando a mi vida y vivir en gracia también de Dios y de los demás. Es importante que definamos en qué le hemos fallado a Dios y que usted, cuando vaya a decir el pecado, lo diga por su nombre. No tenga miedo. A veces tenemos miedo de decir el pecado delante del ministro que representa a Cristo, y nosotros no tenemos que tener ningún miedo, sino llegar con la confianza de la misericordia que Él tiene hacia nosotros. Dentro de nuestro corazón entonces reside cualquier tipo de intención: la maldad, el odio,
hay tantas cosas que están dentro de nuestro corazón y que a veces nosotros no hallamos cómo salir de ellas. Analice su vida, pero siéntese un momento. Analice su vida y a partir de esa vida, a partir de ese análisis que usted está haciendo, póngase reflexión con Dios y verá qué pecado está cometiendo que no le permite ser feliz. Y como dice el Papa Francisco, dejemos esa cara de funeral, porque la alegría de Cristo resucitado es la que nos hace nuevos hombres y nuevas mujeres. Avancemos en este estudio de los 7 pecados capitales. Queridos amigos, escuchábamos en anteriores ediciones que hablábamos un poco de la historia de los 7 pecados capitales. Y dentro de esos 7, de la historia de los 7 pecados capitales, mencionábamos la doctrina de uno de los grandes papas, San Gregorio. Es importante que veamos un poco de la vida del Papa Gregorio. Cómo es que el Papa Gregorio ayudó a que se pudiera nombrar los 7 pecados capitales y un poco sobre su pontificado. Saber de historia de la Iglesia es encantante y fascina al ser humano cuando se mete a estudiar. Claro que dentro de la historia de la Iglesia Católica tenemos también luces y sombras, como toda iglesia, pero hay que afianzar nuestra fe y hay que caminar y avanzar hacia adelante. El pontificado del Papa San Gregorio, déjenme decirles que según estudiando algunas cosas, no sé mucho de historia, pero me gusta tal vez a veces investigar, es uno de los 4 santos padres de la Iglesia Latina, junto con San Agustín. Este papa llegó al pontificado y es el primer papa que llegó al pontificado siendo monje. No había llegado ninguno más, solo el Papa Gregorio logró llegarlo. Y su pontificado fue desde el año 1590 al año 604. El Papa Gregorio hace muchas obras, escribe mucho el Papa Gregorio. Y dentro de los aportes que da a la Iglesia Católica, que nosotros tenemos que ponerle mucha atención, está, por ejemplo, que él desarrolló la doctrina del purgatorio en 1593. Vamos a escuchar cómo también autores a partir del Papa Gregorio, sobre todo lo que tanto hemos mencionado en algunos capítulos y quizás vamos a seguirlo mencionando, este autor Dante, dentro de la Divina Comedia, utiliza lo que ya el Papa había dicho y con su figura literaria y su imaginación va tratando de describir cada uno de los pecados capitales, pero a partir de la doctrina que el Papa Gregorio enseñó. El Papa Gregorio define el purgatorio y es él el que trata de estudiarlo y darle a la Iglesia lo que nosotros tenemos que creer como doctrina de fe. Antes que el Papa llegara a la cátedra de San Pedro, en el siglo VII, reinaba la creencia que los difuntos estaban reducidos a situaciones de sombras y que en esas situaciones de sombras no se hablaba de un establecimiento entre qué era el purgatorio o qué no era el purgatorio. Pero el Papa establece las bases concretas y el Papa Gregorio presentó entonces otra concepción y empieza a decir que después de la muerte el difunto enfrentaría un primer juicio particular, no un juicio general, sino que nos presentamos y ahí somos todos juzgados y después será un juicio general, como habla el Papa Gregorio dentro de su doctrina. A partir del cual, de este juicio particular, resulta temporalmente relegado al purgatorio para expiar sus faltas y de esta manera entra en esa etapa de purificación de sus pecados. Este tema del purgatorio también es un tema muy interesante que cada uno de nosotros lo estudiemos por aparte. Lo vuelvo a repetir, dentro del catecismo de la Iglesia Católica también están las bases, las bases y toda nuestra fe. Usted tenga el catecismo de la Iglesia Católica siempre a mano y estúdielo para que pueda hablar un poco sobre el purgatorio. El Papa Gregorio entonces establece con respecto al purgatorio y dice lo siguiente. El Papa Gregorio Magno dice: respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio final existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. El texto bíblico de Mateo capítulo 31.
En esta frase, sigue diciendo el Papa Gregorio, podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero en otras en el siglo futuro. Entonces, concluyendo, el Papa Gregorio ayudó a establecer mucha doctrina. Aparte también encontramos también los cantos gregorianos y hizo mucho sobre la liturgia también. El Papa aportó mucho, su aporte fue demasiado grande, diría yo, y sería bueno que me he quedado corto en este espacio para que usted también investigue un poco de cuál ha sido el aporte que el Papa dio hacia esta doctrina, el purgatorio y también sobre los 7 pecados capitales. Estudiamos un poco sobre la vida de los papas. Acordemos que lo que los papas dicen es doctrina de fe y tenemos que creerlo, lo que también lo dicen. El Papa Francisco ha escrito mucho también durante su pontificado sobre documentos tan importantes que nosotros como cristianos lo tenemos que saber. No se duerma, lea un poco sobre lo que los papas nos van ayudando a comprender algunas verdades reveladas que también necesitan ser explicadas para nosotros y también la doctrina de fe que nosotros lo tenemos que aprender. Usted quizás ha experimentado en alguna ocasión el querer comer y comer y comer. Alguien una vez me dijo que lleno estoy, mucha comida tuvimos en la mesa. Pero en verdad no es cuánta comida hay en la mesa, sino cuánto debemos de comer. El pecado de la gula es uno de los 7 pecados capitales y es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida o la bebida. Es el querer comer y comer y comer y aunque estemos llenos, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y la gente hoy en día no sabe apreciar lo que tiene. Pero yo pensaba que los 7 pecados capitales, y sobre todo este de la gula, yo me imaginaba que solo era la gente que comía y comía y comía. Y podríamos decir, yo no tengo ese pecado. No sé si usted lo ha dicho, porque también podemos pensar en, yo no tengo ese pecado. Déjenme leerles y vamos a tratar de juntos hacer alguna reflexión con respecto a estos pecados, de lo que puede hacer la gula, porque usted puede pensar que no lo ha cometido, pero en verdad sí hemos cometido el pecado quizás de la gula. El comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. En primer lugar, cuando nosotros comemos y comemos y comemos en exceso, totalmente en exceso. Acuérdense que los pecados siempre son los extremos, la ley del péndulo, y es que nosotros podemos estar cometiendo ese pecado, el querer comer y estamos llenos, pero no lo puedo desperdiciar. Estamos llenos, pero lo tengo que llevármelo porque puede ser que en la noche o para mi cuarto o para, no sé, más noche. Y ahí lo dejamos a veces en la cómoda y todo lleno de hormigas porque queremos comerlo. Eso es pecado también y es pecado de gula. También es pecado el tener ciertos gustos por algunas comidas que nosotros muy bien sabemos que nos puede hacer daño y que no debemos de consumirlas. Cuando yo estaba leyendo esto, yo me imaginaba como por ejemplo las personas que tienen azúcar en la sangre y que a veces de escondidita dicen, me voy a comer un dulce. De escondidita dicen, lo voy a hacer, y cuando ya va el doctor le dice, mire, usted quizás no siguió las indicaciones. Sí, doctor, lo he hecho. Eso también es pecado. Si usted está consumiendo algún tipo de comida que va quizás en contra, daña su salud, mejor dicho, también esto es pecado de gula. Tenga mucho cuidado, que quizás ha cometido pecado de gula y usted por escondida se lo está comiendo aunque le digan no lo hagas. Hay gente que se enferma también, que tiene enfermedades de la gastritis y que está comiendo un montón de chucherías y cosas que no le benefician y en la noche está todo enfermo. Eso también es pecado de gula. También encontramos dentro del pecado de gula consentir el apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Quizás usted ahorita se va a estar diciendo, lo tengo. Porque en más de alguna ocasión, con tal de tener, como la sociedad hoy te exige un buen cuerpo, si no tienes buena figura, entonces estás out, no servís. Tenés que tener mucho cuidado, porque Dios te ha creado y así te tenés que amar. Pero sí tenés que tener mucho cuidado con lo que comes. Hay muchos que dicen que están en ayuno continuo y constante, pero no están en ayuno porque lo ofrecen, sino porque tienen dietas muy costosas, muy lujosas. Cuando hay gente que necesita que comer, cuando hay personas que necesitan que comer.
Hay gente que paga demasiado por tener un buen cuerpo. Eso también es pecado de gula. Si usted está llevando una dieta tan carísima que ni siquiera se queda sin dinero y usted piensa que así va a mejorar su belleza, preocúpese también por la belleza del alma, porque de lo contrario está cometiendo pecado de gula. Encontramos también otro pecado dentro de los pecados de gula: comer o beber vorazmente, dándole más atención a la comida que a los que nos acompañan. Quizás usted está en eso. Yo he comido con gente que ni saluda ni habla, es que llegó a lo que llegó. Mamá siempre decía que quizás has comido como soldado. Yo no había entendido eso hasta que me di cuenta que es aquella gente que llega, come y no se da cuenta que la mesa también es un punto de encuentro de todos y es el compartir. Quizás usted llega a la mesa y no habla con nadie, sino que atiende solo a comer y a comer. Eso también es pecado de gula y puede hacer que usted no se había dado cuenta, pero también usted no ha sociabilizado. Mire, en la mesa solo se sientan los amigos, en la mesa se sienta la familia, si es que comen en la mesa, porque hoy en día se come delante del televisor o en el sillón. Ocupe la mesa. En la mesa solo se sientan los amigos. Y si usted ha cometido este pecado de gula, el llegar a la mesa, sentarse, comer y comer, no levantó el plato, solo se fue porque era la hora de la televisión, ha cometido pecado de gula. Encontramos también el pecado de gula: consumir bebidas alcohólicas hasta el punto de perder control total de la razón. La intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón es un pecado mortal. Debemos de tener mucho cuidado, sobre todo aquellos que tienen cuidado de niños. Y cuando exageradamente es fin de semana, es día de pago, vámonos a la fiesta, tomamos y no se da cuenta en cuidar a sus hijos. Este es un pecado totalmente grave. Hay gente que toda su quincena la gasta únicamente en el alcohol. Tenga mucho cuidado, porque usted debe de tratar la manera de dejar este pecado que no le ayuda. Además, no le ayuda a sus relaciones con los demás. El pecado de gula, de verdad que puede estar en alguno de nosotros. Cuando yo empecé a leer sobre el pecado de gula, dije, pues puede ser. Hay cosas que sí están llegando a mi corazón y que no son indicadas ante los ojos de Dios. Peca de gula el que bebe en exceso y se emborracha y pierde la razón. También peca de gula aquel que no se acuerda totalmente de lo que dice. Yo no me acuerdo qué es lo que hice la noche anterior. Miren, debemos de quiero hacer énfasis en este pecado porque me sorprende. Yo al inicio pensaba que solo era la gente que comía exageradamente y a veces uno le dice, no sea glotón, pero tal vez nosotros estamos cometiendo ese tipo de pecado que no va de acuerdo a la razón humana. Si nosotros estamos tratando de vivir de esta manera, debemos de tener mucho cuidado y tratar la manera de alejarnos de este pecado de la gula. Y en un mundo en donde la comida está tan cara, en donde estamos llegando a niveles muy altos, en donde la gente está viviendo, a veces está comiendo lo necesario, quizá a la par de usted hay alguien que necesita que compartir. Si usted tiene comida en exceso, comparta con los demás. A veces hay concursos de gente que gana por comer más y creo que esa es la mejor imagen de aquellos que tienen el pecado de gula. Los invito a ustedes a que analicemos nuestra vida y que dejemos a un lado si ha cometido el pecado de gula y acérquese a Dios. Como usted lo dice, la gula es un pecado capital y la Iglesia misma nos enseña en la catequesis que hay muchas virtudes, que están las teologales y las cardinales, y entre las cardinales se encuentra la virtud de la templanza, que esta es la que contrarresta el pecado de la gula. La templanza quiere decir que una persona tiene temple, tiene carácter, tiene voluntad. Entonces, en ese momento, al usted, por decirlo así, ejercita la virtud de la templanza, usted se vuelve una persona con mayor
mayor carácter, que tienen esa fuerza de voluntad para decir, ya estoy suficientemente satisfecho con esto que me he comido, son 2 libras de costillas, ya no voy a ir por la tercera. Como todas las cosas, hay un dicho que dice, todo lo que está en el cielo y en la tierra, todo es bueno, pero todo mezclado es un solo lodazal. Entonces, por ahí va la cuestión. Todo lo que nos ha dado Dios, nos ha dado para ser señores de la tierra, para que lo disfrutemos y para que vivamos los placeres de la tierra, pero con ese límite. O sea, si Dios nos creó con esos sentimientos que podemos palpar, podemos ver, podemos disfrutar con la vista, podemos disfrutar con el oído, podemos disfrutar con el cuerpo, lo que uno siente, lo que uno come. Entonces, se puede, es un derecho que Dios nos ha regalado, un don. Pero hay que hacerlo todo con límite, con recato. Antes era ayuno absoluto, ¿verdad? De no carnes. Ahora la iglesia, en el caminar de la historia, va enfocando ese no comer carne y ese ayunar en las diferentes cosas. Por ejemplo, yo puedo no comer carne ayunando en las relaciones con mi esposo. No comer carne también significa no hablar mal de la otra persona, no matarla con la lengua. Eso es no comer carne, eso lo explica el Papa Francisco. Entonces esas son las formas de ayuno que uno va ejercitando para poder vivir la virtud de la templanza. Entonces cuando uno tiene esa virtud enraizada en uno, llega un momento que prácticamente le es fácil ayunar, ¿verdad? Hoy no como carne, dice. Entonces uno tiene que mortificarse en otros aspectos y va adquiriendo ese temple. Hay ciertas etapas en que van viviendo los hijos las diferentes virtudes. Entonces hay una edad, por ejemplo, en la adolescencia y en la preadolescencia, que es una edad muy adecuada para vivir la templanza, porque es la edad en que los niños, bueno, desde pequeños, ¿verdad? Se va rigiendo de diferente modo, pero en la preadolescencia es, digamos, es primordial, porque ellos no tienen una personalidad definida y las influencias de la televisión, de las imágenes masivas, es muy cruel, pues, para nosotros de padre, que usted pasa 4 horas de calidad con ellos, pero pasan 8 horas en el colegio y le botan todo, ¿verdad? Entonces, es enseñarles. Primero, uno tiene que vivir una pastoral familiar, tiene que vivir una pastoral, un movimiento en la iglesia y enseñar a los hijos que ellos vayan con uno a repartir comida a los indigentes. Entonces, sí, tenemos que vivir la templanza, que es realmente vivir una voluntad firme, tener carácter, para decirse a uno, no, hoy no lo voy a tomar. Comer, comer y comer. Es uno de los pecados capitales y esa es la gula. Y puede hacer que este pecado capital no solamente te prive de la gracia de Dios, sino también no te hace quedar bien ante los demás. Por eso pedile a Dios que analices siempre tu vida y que este pecado no pueda entorpecer tu crecimiento espiritual, tu crecimiento cristiano. Queridos hermanos y hermanas, les doy las gracias por estarnos acompañando en estos estudios de los 7 pecados capitales. Espero que hasta el momento hayamos aprendido algo juntos, porque al igual que usted, yo también estoy aprendiendo. Bendiciones en su vida y que Dios acompañe a su familia.